días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica. Cátedra Médica, como cada día aquí, la salud merece respeto. Son las 10:32 de la mañana en todo el territorio dominicano. Muy buenos días, licenciada Lisania Salcedo. Muy buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Nelson Rodríguez Monegro sobre el escritorio desde Moca. En los controles a nuestros queridos compañeros Isidro Labur e Ismael García. El tema de hoy en Cátedra Médica estaremos conversando sobre el ciclo menstrual, los mitos y las realidades. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, doctora Mauri García. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro, doctor Roberto Lafontaine, doctor Rafael Montero, todo este equipo de profesionales que cada día hacen presencia en este espacio con la finalidad de que la gente que nos escucha pueda educarse sobre salud, pueda tener mayor calidad de vida y muchísimos años más. A la gente que nos escucha, recordarle que a partir de este momento usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, doctor Rafael Montero. Buenos días a Mauri, Lafontaine, Lisania y Nelson, por allá por Moca. Buenos días al público que nos escucha cada día en este programa Cátedra Médica. Vamos a iniciar la semana, iniciando el año laboral, porque ya se acabaron las fiestas navideñas finalmente. Estamos esperando se acabó el relajo Belén, que no sé, porque los reyes no llegaron. Ya hay que dejar ir. Así que continuamos aquí activos en este programa, dando las informaciones que nuestra población necesita. Así es, y hoy, como decía el doctor Amaury García, hoy nos acompaña el doctor Julio Enrique Quesada y vamos a estar hablando sobre ciclo menstrual. Los mitos y realidades sobre este tema los vamos a desglosar hoy con el doctor Quesada, así que ustedes pendientes por ahí porque este es un tema que da mucho de qué hablar y que es importante que la gente maneje. Saludar a nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Estaban perdidos ustedes en estos tiempos recién pasados, navideños. En ese caso se habla de que las escopetas le están tirando. Estábamos echándole mucho de menos, doctor, realmente. Nos hizo mucha falta estos días. Muchísimas gracias. Me cogí unos días de vacaciones para resolver algún problemita de tipo personal y familiares y laborales. Aún esté en modo prisión. En fin, nada, yo me alegro que de acuerdo al tono de su voz, entiendo que le fue muy bien y que este nuevo año pues vislumbra éxito y un desarrollo de manera integral para todos ustedes, donde esté en primer lugar la salud, bueno, el que no tenga amor, que vaya buscando amor, que eso aparece, y que se fajen para buscar los chelitos. Para redondear. Eso está en el caso, Nelson, está en el caso, los chelitos. Bueno, señores, Nelson, vamos de inmediato sobre el escritorio de Cátedra Médica y tenemos que el Idopril pues ha dado una información interesantísima respecto de los accidentes en el escenario laboral y también relacionado a temas profesionales. Y hay unos números ahí interesantes. Nelson, el tema de los accidentes laborales, sabemos que cuando se dan estas situaciones entran dentro del paquete de la seguridad social. ¿Qué representa esto en términos, digamos, del impacto que pueda tener en el sistema los accidentes en el escenario de trabajo y los ligados a los oficios, o sea, a los llamados profesionales? Mira, realmente a mí siempre me llama la atención de que los enfoques se hacen más desde el punto de vista financiero. Es decir, ¿qué está diciendo el IDOPRIL? Que es el Instituto Dominicano de Prevención, Protección a el riesgo laboral, tanto desde el punto de vista de accidentes laborales como de enfermedades profesionales, es decir, de las posibilidades que por estar ejerciendo
un oficio o profesión, esa persona tenga mayor riesgo de enfermarse. Ese es el nombre de ellos. Ahora bien, aquí simple y llanamente me están diciendo qué cantidad de reclamaciones ellos tuvieron. Es decir, bueno, nosotros tuvimos alrededor de casi 50,000 reclamaciones, de las cuales pues 30 y tanto mil, 37,000 fueron producto de accidentes laborales y el resto fue enfermedades profesionales. Ahora bien, ¿qué es lo que me llama la atención? Es que eso no me sirve para nada a mí, desde el punto de vista del objetivo que tiene esa institución. Es decir, óyeme, dentro de los accidentes laborables, ¿qué tipo de accidente fue que se presentó y en cuál frecuencia se presentó? Dentro de las enfermedades profesionales, ¿cuáles fueron las enfermedades profesionales y en qué tipo de profesión u oficio se presentaron? Porque una de mis competencias es poder desarrollar programas de prevención conjuntamente con esas instituciones que emplean tanto el sector privado como el sector público. De modo que ahí no me está diciendo nada, absolutamente nada, ni siquiera desde el punto de vista financiero. ¿Qué significó esas 50,000 notificaciones desde el punto de vista de dinero para la institución? ¿Y qué cantidad de dinero tengo y cuál es la disponibilidad? Porque uno de los problemas que tiene esa institución es que no se ha educado a la población laboral para que puedan reclamar, pues, digamos, ese tipo de reivindicaciones desde el punto de vista de los accidentes. Ahí hay algo que me llama la atención. Tú sabes que el área de transporte es una de las que menos reclamaciones tiene en términos de accidentes. Óyeme, está en el 7º lugar. Entonces, la de primer lugar, como accidente, tú tienes la de la industria que agrega valor a productos, es decir, cuestión de alimentos, tú tienes ahí el tema textil, entonces está bien, pero ¿qué fue lo que pasó en la textil? Se clavaban con la aguja, no usaban dedal para protegerse los dedos. En fin, lo que quiero es hacer gráfico de que ellos pudieron haber hecho un informe mucho más detallado y que del cual se pueda tener algún tipo de beneficio y realmente una orientación a todas esas instituciones para desde el punto de vista preventivo. Yo recuerdo en una ocasión que el instituto, que anteriormente no se llamaba instituto, pues tenía acumulado unos 20,000 millones de pesos acumulados. E incluso en el Consejo de la Seguridad Social empezó a especularse de que el monto de la cápita para cubrir eso que se había estimado era muy mayor. Y entonces lo que querían era, por un lado, el sector empresarial, echarle la mano a ese dinero y siempre el gobierno que estaba habido de recursos, pues también. Entonces yo le decía a ellos, excúseme. ¿Cuántas de las personas que tienen empleo en la República Dominicana conocen que existe esta institución? Y de eso, ¿cuántos reclaman? Y de lo que reclaman, ¿a cuánto se le da? Y de lo que se le da, ¿qué cantidad le dan? Si cubre o no cubre eso. Es decir, si usted no tiene un estudio actuarial sobre eso, ¿cómo usted me va a decir a mí que el dinero está sobrando ahí para destinarlo a otra cosa? No, es que ese dinero en la ley está destinado precisamente a cubrir precisamente ese tipo de problemas, de accidentes de tipo laborales y también desde el punto de vista de enfermedad profesional. De modo que veremos si en una próxima publicación, que no sea solamente desde el punto de vista de volumen para notificar de que se está haciendo algo, y eso yo no lo veo mal porque son todos los gobiernos que de una u otra manera buscan la forma de sacar beneficios, pero me gustaría saber de estas casi 50,000 personas que presentaron problemas, a cuántas de ellas se les respondió y en qué monto. Eso es realmente lo que le hace falta a ese informe. Nelson, sería interesante también que en el próximo informe hagan reflexión alrededor de cómo anda la siniestralidad en función de la que se estimó inicialmente para calcular el porcentaje de lo que se paga por riesgos laborales, que solo lo pagan los empleadores.
después de 20 años de la ley, este fue uno de los regímenes que primero comenzó, pues ya debe haber suficiente información para comparar la siniestralidad con la que se estimó inicialmente y la que se tiene hoy en día. ¿Por qué? Porque si efectivamente se sobreestimó, posiblemente ahí estén sobrando recursos que podrían ser transferidos a salud que le sigue faltando. Totalmente de acuerdo, pero tiene que existir el estudio, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que pasó? En aquel tiempo, de ese dinero que estaba acumulado, el sector empresarial quería que le cedieran casi 5.000 millones de pesos y el gobierno que le cedieran 2.000. Al final se armó un embrollo ahí, una discusión, y eso fue incluso hasta el Tribunal Superior Administrativo, y el cual tiró para atrás la resolución emanada del Consejo Nacional de Seguridad Social, con el inconveniente de que ya el gobierno había mordido los 2.000 millones. Así es. y ahí se sacó dinero para COVID también. Sí. Bien. No, pero mira, pero muy interesante el aspecto de que existe todo el ánimo de hacer un informe, pero un informe que carece de sustancia y de la importancia para tomar decisiones, porque si algo puede tener esto dentro de tanta importancia que es tener datos, es saber cuáles son los principales problemas para poner necesariamente las medidas preventivas y que esas situaciones no se puedan mitigar, se puedan reducir, pero no encontramos nada de esto. O sea que realmente creo que aquí hay que, en un nuevo informe, tomar en consideración eso para que sea realmente importante. Porque estos trabajos muchas veces entonces tienen unos presupuestos muy altos, entre otras cosas. El presidente destaca el papel de mediador entre médicos y las ARS, y eso fue unas declaraciones que el presidente Abinader dio, el rol del gobierno en la negociación entre el colegio médico y las ARS. Nosotros somos unos mediadores. La verdad es que eso está fuerte, Nelson. Nosotros somos mediadores. Y ya. Pero ¿cómo que mediadores? No ha leído la Constitución, ¿Cómo que mediadores? Si esa es la responsabilidad, yo no entiendo eso. Para mí que el presidente lo agarraron fuera de contexto. Vamos a ser indulgentes. Nelson. Mira, fíjate que ese es un tema que lo hemos tratado en otras ocasiones. Cuando yo he dicho que uno de los errores del gobierno es que simple y llanamente quiere ser una especie de árbitro. Porque la verdad es que se ha dejado, por ejemplo, hasta el tema de la rectoría del Ministerio de Salud Pública, eso está tirado a un lado, ¿verdad? Entonces, simple y llanamente es un manejo de tipo económico en las partes. Entonces, el gobierno equivocadamente quiere mantener una posición de mediador o de árbitro. Como consecuencia, ahí no se va a resolver ese problema. No hay forma de que se resuelva, porque cada uno está anteponiendo al interés general el interés particular dentro de un sistema que está mercantilizado. Sí, pero entonces, Nelson, pero está fuerte, mira. Es que, yo creo como que tú le estás dando por un lado. Es más, pero ven acá, oye lo que dice el presidente. No podemos, dice el presidente de la República, no podemos obligar a ninguna de las partes. Yo no puedo dictar ninguna resolución. No es una negociación fácil. Se requiere la sensatez de los que se sientan a conversar. El gobierno es mediador y en sus acuerdos con el CMD ha cumplido todos los puntos y algo más. Óyeme, está fuerte eso. Pero muy fuerte. Eso está fuerte. Es una forma de escurrir el bulto. Óyeme, porque no quiere afectar, porque ese es uno de los problemas de los gobiernos, que como esto tiene un componente político y una consecuencia política, nadie quiere cargar con las consecuencias de uno de los sectores que se entienda perjudicado. Entonces, mantengo una actitud neutra. No, papá. Es que no le toca. Es el garante de la salud como un derecho. Y usted simple y llanamente ha delegado en esas instituciones todo lo que tiene que ver con la parte ejecutiva de eso, operativa, pero no, el responsable directo es usted. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? A mí me parece, oye bien, yo presidente, que está muy
una utopía, ¿verdad? Pero yo, presidente, ¿qué yo hago? Óyeme, por ejemplo, la Cizarril tiene la misma convicción de que ellos tienen que ser árbitros. No, papá. Usted es El el ente, superintendente. oye bien, usted es el ente rector de los términos contractuales entre las partes. Y en Cizarril, y eso lo sabe muy bien Montero, existe un equipo técnico robusto y sólido que puede hacer los estudios actuariales y ver realmente cuáles son los beneficios que tiene la parte, qué relación tiene esto con la cápita o no. Y como consecuencia de eso, juntarse posteriormente con las partes, yo diría inicialmente de manera individual, no en conjunto. Primero, Cizarril, el presidente y las ARS, donde ahí le desmenucen toda la información que se tiene sobre eso para que ellos reflexionen. Luego entonces con el colegio médico, porque tampoco es como dice el colegio médico, hay muchas cosas que son atendibles y hay otras cosas que no son atendibles. Entonces, mire, usted tiene esto, esto y esto. Después que usted consense con la parte individual, entonces hace una reunión en conjunto, ya con una aproximación de los acuerdos. De lo contrario, ahí no se va para parte. Y te voy a decir algo. Yo siempre he dicho que yo no sé qué busca la Andeclip peleando en pareja con el colegio médico porque son intereses diferentes. Y aquí hay dos sectores que son perjudicados por ese pleito. El primer sector se llaman los afiliados. Y en segundo lugar, las clínicas privadas y los hospitales son los más perjudicados, sobre todo las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque con eso, primero, el médico cobra su consulta, él no ha dejado de dar consulta, es lo que no está recibiendo el seguro. Pero el paciente que necesita ir a un médico va y paga de su bolsillo, entonces está siendo afectado desde el punto de vista del financiamiento el asociado. Pero ¿qué resulta? Que las clínicas, que en un 97% los pacientes que ven son asegurados, han visto disminuir pues la producción en todos los sentidos. Como consecuencia, ha disminuido sus ingresos en un periodo inflacionario donde todos los costos se le han incrementado. De modo que al doblar de la esquina está pues una cantidad enorme de clínicas que van a entrar en quiebra. ¿Por qué? Porque no tienen ingresos. ¿Por qué? Porque no están atendiendo a los pacientes. Y al final, ¿quién se beneficia? Se benefician los médicos porque están cobrando directamente lo que les da la gana. Y en segundo lugar, las ARS porque no están pagando los servicios o se le han reducido sustancialmente los servicios. No. Vamos a ver. Nelson, según ese comentario que tú acabas de hacer, entonces la negociación se está haciendo de oído, porque yo no he visto ningún dato, no he visto ninguna información que diga cuánto necesitamos para dar la cobertura que se está pidiendo. Estamos pidiendo aumento de cobertura. Hay que revisar el plan básico, hay que actualizarlo, porque ese plan básico fue recortado en el 2007. El perfil epidemiológico de la sociedad dominicana se ha modificado en estos 20 años, por lo tanto tiene que haber un ajuste, una revisión de qué se incluye y qué se saca de cobertura. Y eso tiene un costo, eso tiene que ser costeado. Entonces hay que replantearse un poco la negociación, porque es una negociación más amplia de lo posiblemente las cosas que está pidiendo el colegio médico. Por lo tanto, repito, yo creo que el gobierno dominicano, encabezado por el presidente de la República, debe cambiar de actitud y ponerse en la mesa y ponerse los pantalones y comenzar entonces a tomar decisiones de qué hacer con esa negociación. A mí me gustaría escuchar a Zenén, sí. a Zenén Cava. ¿Qué opinión tiene al respecto de esta nacagüita que acaba de decir el presidente de la República? Porque la verdad es que está fuerte. Estamos hablando de la responsabilidad de la salud del pueblo dominicano, está en manos del gobierno de turno. Y él es el ejecutivo, él es el que produce los decretos, el que produce los cambios, el que establece las líneas, el que dice esto es lo que hay que hacer. Entonces no puede tener esa actitud de decir que él no puede obligar a nadie. Es que la obligación justamente la tiene usted constitucionalmente. Y eso deja mucho que decir, porque si eso lo dice el presidente de la República, imagínese usted de ahí para abajo. Ya todo el mundo dice, no, espérate, que nosotros no tenemos nada que hacer. Y eso es malísimo. Eso es malísimo.
Malísimo, malísimo, señores. Yo creo que una de las cosas, ojalá que haya sido tomado fuera de contexto. De verdad que sí. Yo aspiro a que se trate de eso. Porque, de lo contrario, estamos hablando de que esto entre en una fase de estancamiento. Y entonces, ¿qué va a venir? Bueno, lo que decía Zenén la semana pasada. Bueno, si no hay acuerdo, entonces vamos a seguir con la lucha. Sí. ¿Y quién sufre? Sufre la población. Sufre el médico, sufre el sector salud en términos generales, pero sobre todo la población. Porque cuando usted tiene que... Ahora mismo se va a hacer un procedimiento con un paciente digamos, ¿cuáles son las ARS? Universal. Universal, por ejemplo, se le suspendió el servicio. ¿Qué tiene que hacer ese paciente? Pues tiene que sacarlo de los bolsillos. De los bolsillos, sí. O en su Pero defecto... óyeme, ahora que tú mencionas Universal, ¿tú sabías que Universal le aumentó un 25% al pago de los procedimientos y esas cosas? Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y por qué ellos le aumentan un 25% al pago de los procedimientos? Sin el consejo. Sí, no. Eso unilateralmente. Sin estar pidiendo que le aumenten la cápita. Entonces hay un maco ahí. Definitivamente. Hay un margen, que es lo claro, porque es que es muy discrecional. Sí, sí. Es que es muy discrecional. Lo que hace, óyeme, lo que hace el sector es muy discrecional. Las ARS campean, toman y comen con su dama. Entonces, lamentablemente. Pero tú sabes por qué eso. Porque la CISALRIL no juega su rol. La CISALRIL, bueno, esas son de las cosas que hay que revisar en la ley, porque la ley le da la facultad a las ARS de negociar directamente con los proveedores, ya sea con los médicos, ya sea con, digamos, las clínicas privadas. No te voy a decir los hospitales porque a los hospitales no negocian, le imponen, esto es lo que te voy a pagar, y le pagan muy por debajo de lo que realmente le cuesta pues el servicio al hospital. Pero, ¿qué ocurre? No es lo mismo si la CISALRIL con su equipo técnico tuviera ¿cómo se llama? Los costos. Los estudios actuariales y conozca el costo de los procedimientos y como consecuencia le diga a la ARS, no, pero espérate, es que eso no cuesta eso cuesta esto aquí, tú no puedes ofertarle eso. Pero eso no lo hace la CISALRIL y está dentro de su competencia. Entonces lo deja la ARS en la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para los infelices. Tú deberías completar esa frase, porque la verdad es que entre unas declaraciones tan fuertes, lo que nos conviene a nosotros es relajarnos un poco. Óyeme, Lizania, ¿qué más tenemos? Ahora, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué el colegio médico, por ejemplo, y esto me vino a la mente ahora mismo, ¿por qué el colegio médico obtiene, digamos, el placer de parte de las asociaciones especializadas para que el colegio negocie directamente con las ARS los honorarios y los procedimientos con las ARS, pero de manera conjunta? Porque ¿qué es lo que ocurre? La ARS se sirve con la cuchara grande cuando viene su representante a Moca y se junta con algunos sectores, algunos médicos. Aquí le pagan mucho menos que lo que pagan en la capital o lo que pagan en Santiago por el mismo procedimiento. Pero ¿qué pasa? Que esto no tiene capacidad de negociación, pero el colegio médico como institución, y ahí entraría el tema de lo que es un verdadero colegio médico, es decir, usted representa el interés de los médicos en sentido general. No te voy a hablar ni siquiera de los médicos generales, que eso andan dando pena por ahí, pero los médicos especialistas, bueno, espérense, primero hacen reuniones con cada uno de la especialidad, luego el colegio médico como institución negocia directamente con la ARS, no puede negociar nadie de manera individual. Ahora, las decisiones que se manen de ahí tienen que acogerla, pues, los socios de esas asociaciones especializadas. Bueno, para buscar el tema de negociación. Igual, ¿quién debe negociar con la ARS? Debe ser el Servicio Nacional de Salud,
todo lo que es la atención en los hospitales públicos, que eso fue una de las cosas que yo Sí, quise pero ahí hay, implementar. mira, ese es uno de los temas, Nelson, más fuertes que hay. Óyeme, el sistema público de salud financia a las ARS. No es posible, no es posible que el costo de un hemograma rondaba, si mi memoria no me falla, rondaba los 50, estaba entre 47 y 52 pesos más o menos por ahí. Y el pago que se hacía por eso era inferior. Se pagaba menos, se pagaba menos por el costo de reactivo, sin poner el personal humano, sin poner la energía eléctrica, sin poner la aparatología, absolutamente. Entonces, eso es imposible. Pero óyeme, ellos se llevan de que el Estado ya le está dando un subsidio a los hospitales. Sí, pero eso es del Estado. Exacto. Eso no es de ustedes. Exactamente. Eso es del contribuyente, eso es del contribuyente. Pero tú ahí tienes que pagar lo que vale realmente. Lo que le costo, cuesta en una clínica, lo que cuesta. Para que el hospital pueda tener un excedente, entre comillas. Para poder vender servicio. Para poder vender el servicio, porque es que el sistema ya... No, ahí no. Pero porque es que no se ha entendido un aspecto, Nelson, y es, no se ha entendido que ya las reglas cambiaron con la ley 8701. El financiamiento del sistema está justamente en la capacidad que tiene el centro de salud de poder vender ese servicio que está contemplado, lamentablemente, en un tarifario que es motrenco, que no está a tono con la realidad. Bueno. Pero no creas tú, por ejemplo, que el SENASA, que es la ARS pública, le hace lo mismito a los hospitales. Es decir, para ellos buscar su estabilidad, el punto de equilibrio, y tener excedente, es más, en el reglamento que tiene, en el contrato que tiene los hospitales públicos a través de las regionales con el SENASA, en ese reglamento, si mal no recuerdo, en el artículo 13 dice que el SENASA le pagará a los hospitales en la medida de sus posibilidades. Así es. Óyeme así es. bien, ¿eh? Sí, Óyeme bien. Sí, entonces, sí. ¿la misma institución pública mata el hospital? Sí. Es que cuando yo hablo de las ARS me estoy refiriendo a todas. Y yo debo decir que yo soy pro SENASA, pero esa también es una aberración. Mira, Nelson, en otro orden de idea, en este momento creo que el Colegio Médico Dominicano está pues en una rueda de prensa, de manera que es una pena que no podamos sacar al aire al presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senencaba, porque la verdad es que esas son declaraciones muy fuertes y eso probablemente será la comidilla de la semana en el litoral del Colegio Médico. Mira, hay otro tema y es lo relativo a las escuelas de Seattle en Estados Unidos que han demandado a Facebook, a YouTube, a TikTok, a Instagram, a Snapchat, o sea, a todos esos gigantes tecnológicos que son las llamadas redes sociales por salud mental. Entonces, establecen que estas redes sociales han explotado con un gran éxito los cerebros vulnerables de los jóvenes, de la juventud, puesto que han, a través de su contenido y de la manera en que producen el producto que mercadean, han enganchado a decenas de millones de estudiantes, en el caso particular de Estados Unidos, pero naturalmente en todo el mundo, en ciclos de retroalimentación positivo con el uso excesivo y el abuso de estas plataformas. Y esta demanda pues ha sido incoada en una corte federal y es una demanda amplia, puesto que tiene unas 91 páginas. De manera que, mira que esto que nosotros hemos conversado tanto, Nelson, del tema de el impacto que hay en el abuso de las redes sociales, cómo ya toma cuerpo de manera puntual en una demanda, y esto de la mano de las escuelas de ese estado, en el estado de Seattle. Bueno, mira, ahí habría que ver la legislación en torno a esa situación, ¿qué dice? Porque que lo demande no es nada, ahora que pueda progresar o no, eso es otra cosa. Porque, por ejemplo, todos conocemos el daño que está ocasionando a la población en sentido general, no solamente
claro, los más vulnerables son los niños, porque ya el tema de esas diferentes plataformas y los contenidos tienen un componente francamente adictivo, incluso a nivel de la parte docente en las escuelas, el tema de distracción que tienen estos dispositivos, pues impiden la debida atención y la comprensión de los contenidos que se le dan en las escuelas. Ahora bien, habría que ver qué tipo de legislación hay, porque estamos hablando de que si no existe una legislación que controle eso, ¿en base a qué tú estás demandando? En base a que hay una publicidad, digamos, engañosa. Habría que ver ahí qué es engañoso. Segundo, tienen una actitud coercitiva, obligan. ¿O dónde está la responsabilidad, digamos, de los padres para regular eso? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado para poder algún tipo de regulación en términos a contenido, tanto pues sonoros como visuales, para evitar distorsiones? Si existe algún tipo de, pues, ¿cómo se llama? Legislación que penalice ese tipo de situación. Entonces, yo no sé, porque yo no la conozco, no sé si realmente existe eso. Por ejemplo, aquí mismo en República Dominicana, dice, bueno, pero espérate, cada una de esas plataformas no son controladas de República Dominicana, son captadas aquí. ¿Qué puede hacer, digamos, ahora? Porque uno de los problemas que tenemos es el tema de la famoso, el derecho a la libertad de expresión y al libre albedrío. Incluso hoy se está aclamando porque los niños tengan su propio derecho y que ningún padre pueda inhibirle el deseo que pueda tener un niño. Es decir, todo el tema de tutoría y conducción del desarrollo psicosocial de los niños, pues de acuerdo a las tendencias que tenemos en base a la liberación, pues yo no diría liberación, al libertinaje que estamos viviendo, donde se han perdido valores, principios y todo, y nada, y todo, como dice. Entonces, yo no sé Nelson, hasta dónde tenemos legislación para eso. Sí, Nelson, mira, estas escuelas en el estado de Seattle, y repetimos para las personas que están sintonizando en este momento, la demanda que se ha interpuesto a las redes sociales por el tema del deterioro de la salud mental, culpan a estas corporaciones, a las redes sociales antes mencionadas, del deterioro de la salud mental y los trastornos en el comportamiento, incluyendo el tema de la depresión, el problema de trastornos alimenticios, el problema de la ansiedad y un dato interesante, el acoso cibernético, complicando las labores de educar a esos estudiantes y obligando a que las escuelas tomen medidas como contratar más profesionales en salud mental y desarrollar unos planes de estudio sobre los efectos de redes sociales y proveer una capacitación adicional al personal docente. Esas son básicamente las motivaciones donde se amparan las escuelas. Y nosotros vemos aquí, Montero, aquí vemos que hay mucha tela por donde cortar. Aquí hay mucha tela por donde cortar, porque si se demuestra justamente, y en Netflix hay una producción que se llama así mismo, Redes Sociales, y desenmascara, y la opinión no son de improvisados, son de actores del propio sistema, de personas que fueron gerentes de diferentes de estas compañías, donde establecen el daño y el maleficio que le produce a los jóvenes la presencia permanente en redes sociales. O sea, que si se demuestra por los profesionales de salud mental el efecto que tienen estos, pues probablemente pudiéramos tener condena a estos gigantes de redes sociales. Sí, yo imagino que cuando las escuelas hicieron esta demanda, Nelson, fue basado en información, porque ellos están diciendo que el 30% de los niños han presentado algunos trastornos de la esfera mental. Posiblemente entonces es porque tienen registros y están asumiendo que el daño que están presentando los niños se deriva del uso excesivo de las redes sociales. Por supuesto, es un tema que está en la justicia y que tendrá que seguirse discutiendo, pero si efectivamente reciben una condena, pues a partir de ahí pues habrá mucha tela donde cortar, como dice Amaury. Bueno, señores, miren, primicia de Cátedra Médica, primicia de Cátedra Médica. El Colegio Médico Dominicano anuncia la suspensión de los servicios de ARS humano. El Colegio Médico Dominicano acaba de anunciar la suspensión de los servicios de ARS humano
tras varios meses de lucha en reclamo de estas reivindicaciones, sin llegar a un acuerdo, pues el Colegio Médico ha hecho el anuncio. Ya decíamos nosotros hace un momento la repercusión que probablemente iba a tener esta respuesta de parte del Ejecutivo en la primera persona del presidente de la República, puesto que si usted dice que no puede hacer nada, que no puede obligar a nada, entonces lo que genera realmente es que se radicalicen las posiciones. Y eso significa, señores, un duro golpe para el sistema, porque estamos hablando de la principal ARS en la República Dominicana, desde el punto de vista privada. Entonces, esto naturalmente se veía llegar, y vamos a estar conectando con el doctor Zenén Cava, puesto que esta noticia, Nelson, imagínate el impacto que tiene esto para las clínicas, para los pacientes, para todo en términos general. O sea que todos, estamos hablando de más de 1 millón de afiliados, probablemente rondando los 2 billones en el sistema de las ARS de la República Dominicana a nivel privado. Esto se veía venir y repetimos, el Colegio Médico Dominicano anuncia la suspensión a los servicios de la ARS Humano. Es la ARS más grande que hay en la República Dominicana, y vamos a conversar en breve con el doctor Zenén Cava sobre esta situación. Nosotros nos vamos a una pausa y entramos en breve con el doctor Zenén Cava.